Emily, una mujer de 31 años con un don para arruinarse la vida sin querer, estaba encorvada sobre la alfombra raída de su pequeño apartamento, rodeada de un montón de facturas atrasadas. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Un fantasma y el leve olor a tostada quemada flotaban en el aire tras su último desastre en la cocina. 7 meses atrás, había estado a la deriva en una casa respetable con su esposo, David. Ahora estaba sin Blanca, sola, y se preguntaba cómo una frase imprudente había convertido su mundo en un desastre de 5 alarmas. La frase en cuestión: haría trampas si supiera que nunca me pillarían. Emily ni siquiera recordaba con quién había hablado, solo sabía que lo había dicho en voz alta, en su propia casa, en el peor momento posible. David, su marido fontanero con orejas de halcón, había captado cada sílaba. Esa frase estúpida no era solo un error, era un punto de no retorno. ¿Cómo pude soltar eso cuando David podía oírla? Gruñó en voz baja, repasando el desastre como si fuera una mala película. Podría darle un megáfono y decirle: mira, difunde mi estupidez. 5 años atrás, la vida de Emily y David era una apuesta segura, aunque poco emocionante. Se conocieron después de la serie de desventuras amorosas de Emily, chicos que creían que trabajar significaba mendigarle comida y robarle la Wii. David no era el héroe de sus sueños, era un fontanero que llegaba en una furgoneta oxidada con una caja de herramientas y un sueldo que te permitía calcular la hora. Nada atractivo, pero estable. Emily, enfermera en un centro médico con un sueldo mediocre, tampoco se daba la gran vida. Juntos, habían conseguido alquilar una modesta casa en un barrio donde la basura se recogía a tiempo y los vecinos se ocupaban de sus asuntos. Al principio, todo iba bien, mejor que bien, de hecho. David era un taller ambulante, arreglando tuberías con fugas, cableado defectuoso, e incluso una estantería que heroicamente sostenía la pila de libros de autoayuda intactos de Emily. «Tienes un buen ejemplar», decía su hermana Lindsay, sonriendo con sorna sobre copas de vino rebajado durante sus reuniones. Emily asentía, forzando una sonrisa, pero por dentro no estaba convencida. Claro, David podía destapar un desagüe dormido, pero no era el jet set ni el agitador que ella en secreto se imaginaba. Era más como una camioneta robusta, fiable pero discreto. Ahora, mirando las facturas que no podía pagar y la vida que había desperdiciado, Emily soltó una risa seca y entrecortada que rebotó en las paredes descascarilladas. David ni siquiera había gritado al chocar con ella, simplemente se había quedado allí parado. «Bueno», murmuró Emily, pateando la factura arrugada al otro lado de la habitación, «al menos ahora no tengo que preocuparme de que me pillen». Era una broma de mal gusto, pero era todo lo que tenía. La vida de Emily no siempre había sido un acto solitario en un apartamento ruinoso. Unos 2 años antes de que su bocaza hundiera su matrimonio, las cosas habían empezado a cambiar, sobre todo porque David había conseguido un trabajo nuevo y brillante después de años de luchar contra tuberías y desatascar desagües. Había conseguido un trabajo como gerente en una empresa que vendía materiales de construcción. El tipo sabía distinguir las uñas de los martillos y estaba deseando cambiar la llave inglesa por un escritorio. Adiós a los overoles manchados de grasa, hola a las camisas abotonadas y un sueldo que no solo cubría las facturas, sino que las hacía más grandes. En el papel, era una victoria. En realidad, fue el comienzo de un desastre a cámara lenta. El dinero extra podría haber sido un billete de oro para Emily y David, un televisor más grande, unas vacaciones sin tienda de campaña, tal vez incluso un lavavajillas que no sonara como una cortadora de césped moribunda. En cambio, convirtió a David en lo que Emily llamaba un dictador del presupuesto. De la noche a la mañana, pasó de ser un tipo tranquilo que lo arregla todo a un hombre obsesionado con la responsabilidad financiera, o al menos así lo veía a Emily. Supervisaba su cuenta conjunta como un halcón, vigilando cada transacción con los ojos entrecerrados. ¿De verdad necesitabas ese café con leche de 4 pesos?, preguntaba, arqueando las cejas. Estamos ahorrando para una casa más grande, ¿recuerdas? Emily sintió como si le hubiera puesto una correa en la cartera. Para David, era simple sentido común.
Al fin y al cabo, él pagaba la hipoteca, las cuotas del coche y la mayoría de los servicios, mientras que Emily contribuía con la compra y su propio seguro. La tensión bullía como una olla a punto de derramarse. A Emily no le importaba la idea de un futuro sin preocupaciones, casa grande, cerca blanca, todo lo necesario. Pero no iba a vivir como una monja para conseguirlo. ¿De verdad necesitas otro par de zapatos?, refunfuñó David, mirando por encima de su hombro mientras navegaba por internet. Sí, David, espetó, porque mis pies también merecen ser felices. Se había ganado el dinero, ¿verdad? No iba a dejar que se comportara como un dictador con cada centavo. Así que, en una jugada que más tarde ella llamaría genialidad y David, astucia, Emily abrió una cuenta bancaria secreta. Solo un pequeño ahorro, que le quitaba parte de su sueldo de enfermera, una válvula de escape para su cordura. Una blusa nueva por aquí, un café gourmet por allá, pequeñas victorias que no tenía que justificar ante el señor hoja de cálculo. En su cabeza, era la venganza por la recién descubierta energía controladora de David. Murmuró en voz baja, actúa como si fuera una niña que cobra su paga. David, por su parte, no intentaba ser un tirano, solo era un tipo con una calculadora y un sueño. 5 años, pensó. 5 años de ahorro sensato, y cambiarían su estrecha casa adosada por un lugar con patio trasero y un garaje sin goteras. Incluso había empezado a dibujar planos en servilletas durante las pausas del almuerzo, imaginando la vida que creía que ambos querían. Si tan solo supiera que Emily estaba financiando su propia rebelión privada, un café con leche caro a la vez. La cuenta secreta se había convertido en un capricho secreto para Emily, como una reserva de chocolate que no tenía que compartir. Sonrió con suficiencia al pasar la tarjeta, imaginando la cara de David si alguna vez se enteraba. Toma, chico de presupuesto, susurró, agarrando la bufanda nueva que ya no le servía. En realidad, no se trataba del dinero, se trataba de un respiro. Pero en el fondo, sabía la verdad, David no era el villano, solo era un tipo intentando construir algo estable. Mientras ella estaba ocupada cerrando las tablas del suelo, este pequeño secreto había sido una bomba de relojería, a punto de explotar junto con ese estúpido comentario que había hecho sobre infidelidad. Si el matrimonio de Emily había sido una olla hirviendo a fuego lento, la llegada de Natalie había subido la temperatura. Natalie era la nueva enfermera del centro médico, un torbellino de descaro y sin remordimientos recién divorciado que irrumpió en la vida de Emily como un soplo de aire fresco y rebelde. Mientras las otras amigas de Emily admiraban las habilidades de David como manitas y su trabajo estable, Natalie era la animadora que Emily podía contener en cada rencor que le guardaba durante las comidas grasientas del restaurante y los cócteles nocturnos después del trabajo. Natalie se convirtió en la amiga que Emily no sabía que anhelaba, la que asentía y decía, sí, los hombres son lo peor, en lugar de darle un respiro a David. No tardó mucho en que sus conversaciones se convirtieran en una auténtica crítica a David. Natalie, con la lengua afilada y un martini en la mano, se acercaba y decía, todos los tipos como él son iguales. Dales una probada de poder, y de repente te controlan la vida como un dictador. Emily se lo tomó al pie de la letra, acumulando su propia hipérbole hasta que David pasó de ser un fanático del presupuesto un poco excesivo a un tirano caricaturesco en sus historias. Básicamente, guarda su cuenta bancaria en una caja fuerte, decía, omitiendo convenientemente el hecho de que estaba desviando dinero a su escondite secreto. Para entonces, ese pequeño fondo había ascendido a $3.000, 300 de los cuales habían sido sacados de su cuenta conjunta para comprar comida. Casi se lo contó a Natalie, con la lengua suelta por el segundo margarita, pero se contuvo. No había necesidad de complicar la historia, Natalie no necesitaba detalles para avivar el fuego. Una noche, después de que Emily se lanzara a una diatriba sobre David cuestionando un día de spa de 50 pesos, él había actuado como si ella se hubiera comprado un yate, Natalie soltó la bomba, es abuso financiero. Las palabras impactaron a Emily como un rayo. ¿Abuso financiero? De repente, David no solo era un pesado, era un monstruo. Daba igual que él hubiera estado pagando la mayoría de sus facturas mientras ella invertía dinero en su imperio privado de zapatos y café con leche.
El diagnóstico de Natalie le había dado a la frustración de Emily una nueva etiqueta y se aferró a ella como a un salvavidas. David, mientras tanto, no tenía ni idea de que se avecinaba la tormenta. Había notado el enfriamiento en su matrimonio, las miradas de Emily en blanco, sus respuestas cortantes, y decidió que era hora de arreglarlo. ¿Qué tal una escapada de fin de semana?, sugería, sonriendo con sinceridad. O quizás deberíamos hablar de los niños antes. Emily lo despidió con un gesto de la mano. ¿Un viaje? Aburrido. ¿Los niños con él? Se habían ido. Prefería desahogarse con Natalie y con Nachos que sentarse a leer el último plano de la casa de David, dibujado en una servilleta. Para ella, sus intentos parecían una trampa, otra forma de atarla a su vida aburrida y sensata. Para él, era solo un tipo intentando evitar que su matrimonio se fuera al garete como una mala tubería. Cuanto más la insistía Natalie, más se hundía Emily. Volvió a casa furiosa del trabajo, repasando sus conversaciones en su cabeza, mirando a David con furia como si él mismo hubiera inventado los impuestos. Un día, él le preguntó, ¿todo bien, mem?, mientras arreglaba la tostadora que había roto otra vez, y ella espetó, oh, está bien, alcaide, antes de irse hecha una furia. David parpadeó, confundido, preguntándose cuándo había pasado de marido a carcelero. Si hubiera sabido de la cuenta secreta de $3,000 o de que Emily ahora lo llamaba el rey del control a sus espaldas, quizá habría soltado el destornillador y se habría ido en ese mismo instante. Emily ya no se revolcaba en su miseria matrimonial, necesitaba una vía de escape y el trabajo empezaba a parecerle el patio de recreo perfecto. Una noche, tarde, atascada haciendo horas extra en un centro de salud, se encontró sola con Zach, un comercial que parecía salido de un anuncio de gimnasio. Alto, soltero y con una sonrisa que derretía hielo, Zach tenía una forma de hacer que el pulso de Emily bailara un poco de claqué. Estaban clasificando folletos para pacientes, cosas fascinantes, cuando él la miró y le preguntó, ¿le importa a tu marido que te quedes hasta tan tarde? Emily se irritó, echándose el pelo hacia atrás con una mueca de desprecio. David no controla mi horario, replicó, con una voz tan cortante que cortaba el cristal. Las cejas de Zach se alzaron, y había un brillo de admiración en sus ojos. ¡Ay! Se lo había bebido como un expreso doble. Cuando por fin llegó a casa esa noche, la luz de la cocina seguía encendida. Había un plato de pollo y puré de patatas en el microondas, cuidadosamente cubierto con papel de aluminio, obra de David. Había garabateado una nota, no quería que te murieras de hambre. Caliéntalo cuando llegues. La mayoría de la gente lo habría visto como lo que era, un gesto dulce de un hombre que se preocupaba. Emily se puso furiosa. Para ella no era una cena, era una correa, otro sutil toque de David para mantenerla atada a su predecible mundo. Volvió a meter el plato en el microondas sin tocarlo y se fue pisando fuerte a la cama, murmurando que él simplemente no lo entendía. A estas alturas, su matrimonio era menos una sociedad que dos trenes que avanzaban lentamente por vías paralelas, en la misma dirección pero sin encontrarse jamás. David seguía intentándolo, bendito sea su testarudo corazón. Con el 4 de julio acercándose, lanzó una idea durante el desayuno, ¿qué tal una barbacoa? Invita a unos amigos, enciende la parrilla. ¿No sería divertido? La miró con esa sonrisa esperanzada de cachorro, pensando de verdad que una fiesta en el jardín podría reconciliarlos. Emily apenas levantó la vista de su café. Claro, da igual, murmuró, asintiendo como si aceptara una cita con el dentista. Para David, era luz verde, para ella, solo ruido. Más tarde ese mismo día, durante una pausa apresurada para comer, se la echó a Natalie, me obliga a aceptar a sus aburridos compañeros de trabajo, se quejó, picando su ensalada como si la hubiera insultado personalmente. Natalie sonrió con suficiencia, metiéndose una patata frita en la boca. Clásico David. Ahora te va a hacer plancharle las camisas para la ocasión. Emily no la corrigió, no mencionó que David le había preguntado, no exigido, ni que apenas la había escuchado. Encogiéndose de hombros, ¿para qué arruinar una buena diatriba con hechos? Mientras tanto, mientras Zach se convertía en su distracción favorita, él se quedaba en su escritorio con alguna excusa floja,
necesito tu opinión sobre el tipo de letra de este folleto, y ella le seguía el juego, riéndose a carcajadas de sus chistes estúpidos. Él se acercaba más, con total confianza, y ella volvía a sentir esa euforia, de una forma que el puré de papas de David no podía. Una tarde, incluso la había bromeado: eres demasiado divertida para estar en casa todo el tiempo. Emily sonrió con sorna, restándole importancia, pero por dentro, brillaba. Alguien la veía como algo divertido, no como algo de bajo presupuesto ni como una coanfitriona de una barbacoa. David, ajeno a todo, seguía planeando su misión de rescate del 4 de julio, sacando la parrilla y tarareando canciones patrióticas. Emily, mientras tanto, había descartado mentalmente su vida juntos, pensando en el encanto natural de Zack y la emoción de ser notados. La distancia no solo se ensanchaba, sino que se estaba convirtiendo en un cañón, y ninguno de los dos parecía darse cuenta de lo lejos que se había alejado el otro. Se suponía que la barbacoa del 4 de julio sería un gran gesto, el gran paso de David para reparar su matrimonio en ruinas. Incluso sugirió que Emily invitara a su equipo de trabajo, pensando que la fusión de sus mundos podría obrar magia. Hagamos una fiesta de verdad, dijo, serio y con el delantal listo. Emily puso los ojos en blanco, pero envió las invitaciones de todos modos, con la secreta esperanza de que Zack apareciera y animara la fiesta de ensueño. Para cuando llegó el día, su patio trasero estaba lleno de vecinos, los compañeros de construcción de David y un puñado de personas del centro médico, todos atraídos por la promesa de comida gratis y una lista de reproducción patriótica. David se puso en modo anfitrión, volteando hamburguesas como un hombre con una misión, con la frente perlada de sudor mientras sonreía a sus invitados. Se había dado el lujo de comprar más panecillos e incluso había instalado luces centelleantes, su versión del romance. Emily, por su parte, siguió el consejo de Natalie de subir la clase y se gastó parte de la cuenta combinada de alcohol caro. Piensen en cerveza artesanal y una botella de ginebra que costaba más que la factura de la luz. Cuando David vio la cuenta, apretó la mandíbula. Esto es caro, dijo, mostrando la ginebra como prueba. Ella replicó bruscamente: oh, lo siento, no me di cuenta de que te estabas volviendo un policía tacaño. Parpadeó, molesto, pero le restó importancia, atribuyéndolo al estrés de la fiesta. El patio se llenó enseguida. Los compañeros de trabajo de David intercambiaron anécdotas del trabajo con platos de papel, y los vecinos se quedaron boquiabiertos con su habilidad para asar. Emily esbozó una sonrisa tan falsa que parecía de plástico, contando los minutos para terminar con la farsa. Entonces Natalie entró tarde y ruidosamente, con un vestido tan brillante que casi llamaba la atención a gritos. Arrastró a Emily hacia el bar improvisado, y pronto se estaban derribando como si fueran una competencia. Al anochecer, con los fuegos artificiales estallando a lo lejos, Emily ya había consumido 3 copas, hacía tiempo que se le había ido el filtro. David, presintiendo que la noche se alargaba, se acercó al grupo. Oigan, podemos darnos por vencidos, sugirió con voz suave pero firme. Emily resopló lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Ah, ya está, señor Control, cerrando, murmuró, agitando su copa para enfatizar. Algunos invitados rieron entre dientes con torpeza, pero la sonrisa de David se desvaneció. Se retiró a la parrilla, apagándola mientras Emily redoblaba sus esfuerzos, disfrutando de la sonrisa de aprobación de Natalie. Más tarde, descansando en tumbonas con Natalie, Zack y Mac, otro compañero de trabajo atrapado en el caos, Emily llegó a su límite. El alcohol le había soltado la lengua, y la soltó. ¿Sabes qué?, dijo, alzando la voz por encima del ruido de las cigarras. Engañaría a David en un instante si supiera que no me van a pillar. No merece lealtad, señor serio con sus presupuestos y barbacoas. Soltó una risita y luego soltó la sorpresa. Yo también tengo un fondo secreto, 3.000, todo mío. Toma, supervisor. Natalie rió, Zack arqueó una ceja y Mac miró fijamente su cerveza como si pudiera salvarlo. Lo que Emily no vio fue a David, paralizado justo al otro lado de la puerta mosquitera, sosteniendo una bandeja con los bollos restantes. Salió a ofrecer más y captó cada palabra. Su rostro se desvaneció, como si alguien lo hubiera dejado sin aliento.
Cuando Emily finalmente lo vio allí, se le encogió el estómago, pero no lo suficiente como para ceder. En cambio, se irguió, desafiante. ¿Qué? Te lo merecías con toda tu seriedad, espetó, como si la hubiera obligado. Las vibraciones se calmaron bruscamente. Natalie se removió en su asiento, Zack tosió en su puño y Mac murmuró algo sobre mirar la hora. Emily, imperturbable, se volvió hacia ellos. Adelante, apóyenme. Díganme que es un escándalo. Los fulminó con la mirada, retándolos a aceptar. No lo hicieron. Natalie logró decir débilmente, es complicado, y Zack se encogió de hombros y dijo, el matrimonio es complicado. Mika sintió vagamente, mirando ya hacia la salida. En cuestión de minutos, el trío había inventado excusas poco convincentes, trabajo, perros, madrugar y huido, dejando a Emily sumida en la desesperación y a David en silencio, con la bandeja todavía en la mano. El patio trasero se vació rápidamente después de eso, las luces parpadeantes iluminaron una escena que ninguno de ellos podía pasar por alto. Las hamburguesas estaban frías, la ginebra a medio beber, y lo que quedaba de su matrimonio eran cenizas en la parrilla. Emily se despertó a la mañana siguiente de la barbacoa con una resaca que le sentó como un mazazo en el cráneo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, ni el sonido de David haciendo trastes, ni el zumbido de su rutina matutina de café. Su coche había desaparecido de la entrada, y su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Típico de David, montando un escándalo, refunfuñó, tragándose una aspirina y descartándolo como su tendencia al dramatismo. Supuso que algún día volvería, con el rabo entre las piernas, dispuesto a perdonar su último arrebato, pero a la noche siguiente, la puerta principal se abrió con un crujido y allí estaba él, con la bolsa de lona al hombro, la carpeta bajo el brazo y una mirada que decía, ya está. David no gritó, ni siquiera alzó la voz. Simplemente la sentó a la mesa de la cocina, sacó los papeles del divorcio y los extendió. Era evidente que la noche anterior había sido más que una simple conversación de borrachos. Dijo, en un tono sereno pero frío, no me respetas. No nos respetas. Planeabas engañarme, quizá no ahora, pero algún día, y me ves como una carga. Emily se quedó boquiabierta, pero no terminó la frase. Y sé de tu cuenta secreta desde hace 6 meses. He estado rastreando cada transferencia. Ya he dividido nuestras finanzas. Es suficiente para cubrir 3 meses de la hipoteca, después, estás sola. Ella lo observó, atónita, mientras él se levantaba, cogía su bolso y salía por la puerta, cerrándola de golpe como una guillotina. Al principio, intentó quitárselo en broma. Eran solo palabras de fiesta, murmuró a la habitación vacía, ensayando sus excusas. Pero las palabras de David se le quedaron grabadas como rebabas. Lo había estado acosando durante meses, quizá años, con sus comentarios sarcásticos y sus rebeliones secretas. Él lo había tolerado, esperando que cambiara mientras estaba demasiado ocupada haciéndolo quedar como el malo para darse cuenta. Ahora se había ido, y el silencio en la casa era más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido. Emily intentó recuperar el equilibrio. Le envió un mensaje, ¿podemos hablar de esto? No, pero recibió respuestas cortantes sobre logística, papeleo, abogados, números en la página 2. Incluso Lindsay, su hermana normalmente habladora, se había quedado callada, esquivando llamadas con excusas vagas. Solo creo que deberías pensar en lo que dijiste, murmuró Lindsay finalmente durante un intercambio incómodo, dejando a Emily sumida en su propio lío. El divorcio llegó unos meses después, rápido, limpio y brutalmente. Vendieron la casa, se repartieron el dinero y punto. David siguió adelante, con su habitual mesura, mientras Emily quemaba el suyo como si fuera leña. El fondo secreto, sus orgullosos $3,000 ahorrados, fue el primero en desaparecer, devorado por la entrada del nuevo contrato de alquiler. Luego llegó el dinero de la casa, despilfarrado en un sofá elegante en el que apenas podía sentarse, un abrigo de diseño que se puso 2 veces y un desfile de zapatos caros que la ridiculizaban desde el armario. Ahora, atrapada en un modesto apartamento con pintura descascarada y un grifo que goteaba que David arreglaría en 10 minutos, Emily contaba cada céntimo de su sueldo de enfermera.
Quería libertad, control, una vida brillante. En cambio, cambió un matrimonio estable por un montón de facturas y un vestuario que no podía permitirse presumir. Había construido este final ella misma, ladrillo a ladrillo, y no había nadie a quien culpar, ni a David, ni a Natalie, ni siquiera a Zach, solo a ella, sola con los escombros, preguntándose cómo había fallado tanto el plan. 7 meses después del divorcio, Emily siguió a Natalie por el centro comercial, escuchando a medias su parloteo sobre una venta de zapatos. Entonces, al otro lado del patio de comidas, lo vio a él, David, riendo con una mujer que no era ella. Era menuda y rubia, y agarraba un batido, su brazo alrededor de él, como si hubieran inventado la felicidad. Emily se congeló, empujando a Natalie. ¿Quién es esa?, siseó. Natalie, siempre detective, estiró el cuello, con los ojos brillantes de alegría alimentada por los chismes. No lo sé, pero voy a averiguarlo. 2 días después, Natalie trajo una cuchara para el café. Se llamaba Caitlin, psicóloga infantil. Se decía que David había comprado una casa nueva, una grande, y que iban en serio. A Emily se le revolvió el estómago mientras Natalie parloteaba. Decían que era tan atento con ella, como si le llevara las maletas y sus cosas. La imagen le dolió. David, el chico al que ella consideraba un maniático del control, adorando a alguien nuevo. Había visto esa faceta de él una vez, cenas en el microondas, luces de barbacoa colgadas solo para ella, y la había tirado a la basura. Esa noche, sola en su apartamento a oscuras, Emily se quedó mirando un montón de facturas vencidas y la notificación de cancelación de otra cita. La verdad la golpeó como una bofetada. A David siempre le había importado, ella había sido demasiado egoísta, demasiado absorta en sus propias expectativas retorcidas, para verlo. Había arruinado su vida juntos, y ahora él estaba construyendo una mejor sin ella. Caitlin consiguió la casa, el amor, el David que nunca mereció. Emily consiguió el silencio y la deprimente certeza de que tendría que vivir con ello. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Te deseo mucho humor y mucha suerte.